necesariamente de parte del que tenía el poder, en el caso de Pinochet o en el caso de los que estaban ahí, no tanto, tal vez no la cúpula, tal vez no el sector dominante del poder, pero sí había evidentemente dentro de ese movimiento, dentro de esos partidos, dentro de esos sectores dominantes, había gente que aspiraba o que posibilitaba otro tipo de acciones. En el caso de España, es apenas en el 2011 cuando la ETA, derrotada militar y políticamente, deja de actuar. Todavía, en algunos casos, y lo vimos en el caso de Cataluña, todavía hay sectores nacionalistas en posiciones. O sea, no va a desaparecer el extremo, no van a desaparecer eso, pero evidentemente, dentro de ese proceso de la transición, y en el caso nuestro, cómo nosotros podemos jugar a que en el seno de ese movimiento existan posibilidades. Por ejemplo, nosotros venimos de 7 años terribles de caída del Producto Interno Bruto, un 75% de la producción, o sea, una cosa terrible. El ajuste macroeconómico que ha sufrido Venezuela es un ajuste impresionante. Aquí desapareció virtualmente toda la cosa. Y ese ajuste, esa desaparición de todas las condiciones sociales, encontró a una sociedad que llevó a niveles de pobreza que señala el CONCOVE extraordinaria. Creo que en este momento, digamos, en mi apreciación, en el caso de Venezuela, por lo que pasa en Chile, o por lo que pasa, o lo que Perú, o la desaparición del COVID, o sea, ya Venezuela no puede seguir siendo una isla. Hay un conjunto de cosas que hacen, no que presagian la posibilidad de la derrota. El hecho que acaba de señalar el Benigno, en el sentido de que existe una disposición de una parte importante de la población de votar en contra de este gobierno, incluido el propio chavismo. Yo estoy de acuerdo con lo que usted señala. Posiblemente ese sector de la cúpula del PSUV no quiera dejar el poder, pero creo que no tiene alternativa. Y creo que si nosotros jugamos con inteligencia, jugamos acertadamente y dejamos de pensar en la fórmula de que aquí vale todo, de que los Estados Unidos iban a resolver los problemas y de que los problemas se resolvían mágicamente, si nosotros encontramos, como usted dice, salidas y soluciones que tengan en el seno del país posibilidades de construcción y comenzamos a desarrollar, a tener presencia. Hay una cosa que usted diseñó lo que me parece extraordinariamente interesante. En el momento que ustedes llegan al poder, el PSOE llega al poder, era el momento en que orgánicamente, en el caso de España, no tenían la fuerza. Aparentemente eran otros los que tenían presencia social en todos los sitios, pero sin embargo, la calidad de la política, la calidad de la propuesta, las cosas que se estaban diciendo, abrieron la posibilidad de que la gente jugara a una opción con otras posibilidades. Creo que eso abre una esperanza para nosotros. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No añado nada más. Creo que el camino para hacer una síntesis entre las dos y la suya, el camino es muy incierto y tiene riesgos de no producir una vida exitosa, es verdad, pero creo que es el único camino y tiene alguna posibilidad de triunfar. Entonces, lo que hay que hacer es recorrerlo, ¿no? Porque el régimen también tiene necesidad. Creo que no basta con que digan estamos creciendo ya al 10%, la economía va muy bien, es un poco el discurso oficial del momento, sí, pero claro, sobre una economía que es el 20% de lo que era, ¿no? La pobreza general y una desigualdad mayor, etcétera. Entonces, no es fácil que el gobierno se sostenga en estas condiciones, excepto con un control totalitario de las libertades, de la manifestación. Entonces, ¿eso es eterno? Yo creo que no. Y por eso creo que hay que aprovechar cada momento, cada coyuntura, el proceso. Las sanciones hacen daño, sí. ¿Prefieren sanciones a perder el poder? Estoy de acuerdo con Benigno. Pero no es una ecuación tan sencilla. Hay que estimularles a garantizar un proceso electoral paralelamente a una retirada de sanciones y al mismo tiempo salvaguardando el futuro. Y ver si en esas circunstancias salen las elecciones. Y si no salen porque las reprimen,
es un salto nicaragüense represivo. Yo no sé si Venezuela puede ser eso. A ellos tampoco les gusta, ¿no? Entonces, hay que jugar esas contradicciones. Ese es un poco el equilibrio. No es fácil, pero es el camino. Terminando, hay una señorita que está allá al fondo. Muy buenas tardes. Una pregunta a usted como diputado, como político español, ¿no? Una pregunta histórica. El general Franco y la cúpula militar hubieran instalado la derecha en España. ¿Cuál sería la situación actual en España? O sea, la anarquía, vamos a decir, el País Vasco, Cataluña. Bueno, gobernó terminada la Segunda Guerra Mundial 30 años hasta que se murió. Pasó la antorcha a un rey de una nueva generación, un hombre formado por él militarmente y políticamente. Pasó el gobierno visualizando que obviamente España tenía que globalizarse, pues tenía que nuevamente entablar relaciones con el resto del mundo, relaciones políticas, relaciones diplomáticas con Estados Unidos, con Europa. Esa decisión de Franco de dejar al rey Juan Carlos y no a un militar, vamos a decir, con un orden marcial en la cabeza, permitir esa transición, permitir también el juego democrático, pues que la izquierda, la derecha, los extremistas, los radicales, eran su juego político en España, pero un jefe de Estado, un monarca, un rey, que representara preocupado por el funcionamiento de lo que es el Estado español, que asumiera la jefatura de Estado. ¿Qué pregunta? Lo que pasa es que es una colonia lo que usted me pregunta, es decir, que es muy especulativo, ¿no? Interpretar qué habría sido de España si hubiera hecho esto que usted dice. Yo creo que no era posible la continuidad del franquismo a través de una perpetuación de la dictadura militar. No habría sido posible. Pero tampoco los militares habrían acabado soportando ese papel. Realmente Tejero era un pobre guardia civil con una nostalgia fascista cabeza y le habían, yo qué sé, le habían vuelto loco con sus pretensiones, pero realmente en el sistema militar español el golpismo ha estado muy presente históricamente, pero yo no creo que hubiera sido posible, insisto, es una ucronía en la continuidad de la dictadura mediante la dictadura. Sí, eso sí. Por mucho hoy he puesto en relieve el gran tema derrocar al chavismo o democratizar. No es posible, muy difícil. La otra, entonces, en función de eso, le pregunto, no estamos en el escenario de transición puesta o promovida por el régimen autoritario, en el caso español. ¿A qué atribuye usted la posibilidad de que ustedes tuvieron siendo no teniendo la fuerza política suficiente? Usted que el franquismo, con la transición, haya aceptado las reglas en relación a la Constitución, en relación a la legalización de los partidos políticos que ustedes exigen. Hay muchas razones, sustancialmente a que en el seno digamos, de los tecnócratas, eran tecnócratas del gobierno franquista, había una voluntad democratizadora porque ellos mismos también estaban recibiendo la palpitación que la sociedad española expresaba, ¿no? Que en parte la he explicado antes también, es decir, que
Había un cambio generacional, un cambio social de una España más moderna, más alegre, más laica y más demócrata. Y ellos eran conscientes de esa España que tenían. En segundo lugar, a que no había lugar en el mundo donde poder estar después del golpe democrático en Portugal y del golpe de las democracias griegas, etc. Es decir, que no podía ser una isla en un continente como era Europa de democracia, ¿no? Y tercero, porque para entrar en Europa era necesario cumplir los trámites democráticos. Entonces, en el seno del franquismo tecnocrático había pues una evolución en ese sentido. Ese fue el estímulo fundamental, ¿no? A diferencia de lo que les pasa a ustedes aquí, que yo creo que también hay sectores que piensan grosso modo en que Venezuela tiene que superar el descrédito internacional y el aislamiento internacional y la pertenencia a un bloque raro, pues el bloque ruso-chino o ruso-iraní. Entonces, yo creo que hay gente que sí piensa que hay que obtener un cierto crédito internacional en ese proceso, aunque obviamente cree que pueden ganar. Por tanto, ese es el juego, ¿no? Mañana me decía un interlocutor, ganaremos si ellos creen que van a ganar. Sería una manera de interpretar, digamos, una manera suave de engañarles, ¿no? Un poco, bueno, no sé si es tanto. Lo que quiero decir es que también en el seno del chavismo hay contradicciones, fuerzas en esa dirección, de normalizar el país, porque realmente es una revolución fracasada. Es que hoy en día ya eso, ¿cómo se puede negar? Es una revolución fracasada. Es que no sé ni por qué le llamamos revolución. De verdad que revoluciones ha habido muy pocas triunfantes, ¿verdad? Pero la mujer para mí es una de ellas. Pero en fin, ha sido un puñetero fracaso. Entonces ya yo creo que muchos de ellos también que querrán proyectar salidas como eso, ¿no? Claro, entonces hay que jugar con esas posibilidades. Repito, no son las que tenían los tecnócratas franquistas, porque son circunstancias históricas muy diferentes y geográficas y geopolíticas, pero hay también razones para que las utilicemos a favor si se hacen bien las cosas. Yo creo que estos dos caminos son claros. Ampliar la unidad política de la oposición, siendo generosos y construyendo un proceso reglado y honesto de elección en primarias, candidato único y en el momento adecuado, paralelamente, negociación con el gobierno de un marco de condiciones electorales competitivas. Y a eso tiene que ayudar la comunidad internacional. Y esa presión doble no produce ese resultado, pues igual efectivamente hemos fracasado de nuevo, pero yo creo que hay que intentarlo, porque lo que está demostrado es que otros caminos han fracasado. Sí, muchas gracias, un placer. Mi nombre es Sergio Gómez. Como miembro de una asociación civil, en vista, pues reconozco el gran trabajo de los partidos políticos, usted lo ha hecho ver. Sí me gustaría preguntarle también sobre el rol de los ciudadanos, de la sociedad civil. ¿Cuál fue el rol de la ciudadanía española en ese proceso de transición? También, ¿qué nos recomienda hoy en día la sociedad civil de Venezuela, los gremios, pues, ¿qué deberíamos también hacer para aportar? Porque al final el país lo construimos entre todos. Eso, como que también traer a colación la reflexión de qué hacemos, ¿no? Muchas gracias. En el caso español, la sociedad civil estuvo muy poco presente. Solamente, sí lo pienso. Fueron los partidos los que articularon todo el mecanismo. Era una sociedad civil poco organizada, porque no olvidemos que durante los casi 40 años de franquismo, las únicas entidades de sociedad civil eran la familia y el municipio y el movimiento. Es decir, que había como tres pilares que eran como tres falsas patas de una sociedad civil articulada que realmente eran solo el totalitarismo de la dictadura.
Entonces no había una articulación potente de colegios profesionales, de asociaciones comerciales, de think tanks, de medios de comunicación, no había eso. Y no jugaron un papel importante, salvo los medios de comunicación, obviamente a favor de la democracia. En Venezuela es todo lo contrario, en mi opinión. Todo lo contrario. Yo lo que percibo es que justamente los partidos están muy desprestigiados, los líderes muy quemados, y hace falta muchas voces muy fuertes de movimiento vecinal, movimientos profesionales, sectores comerciales, sectores empresariales, diciendo alto y claro: queremos libertad. Parece que eso es. Bueno, ya para el cierre, como hablamos de la revolución de la mujer, nos quedan 2 chicas por preguntar. Yo no soy tan revolucionaria así. Buenas tardes, mi nombre es María Salazar, un placer saludarle. Mi pregunta es, ¿qué se debe permitir y qué no para garantizar y mantener un proceso de transición, tomando de ejemplo su país y la situación actual del nuestro? Yo creo que lo que se debe de garantizar a todo el mundo es que no hay espadas de Damocles. Hay quienes dicen que esas garantías no sirven. Incluso, aunque las formules con toda solemnidad, legislativamente, a través de una ley de la amnistía del sector. Hay un sector que puede no quererse, porque también hay mucha historia detrás, mucho odio y mucho ánimo de vendetta, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que eso hay que garantizar. Eso me parece que es importante como una condición sine qua non del proceso. Creo que paralelamente hay que exigir libertad de partidos políticos y libertad de candidaturas. En la unidad de los demócratas de la oposición está el que sean capaces de dar candidaturas unitarias o no. Eso no depende de que se prohíban o se permitan, eso depende de la voluntad política de los líderes y de los partidos de la oposición. Y lo que creo que también hay que facilitar es un programa de reconstrucción económica que supere el de las años. Por tanto, todo el país afronte después del 24 una presidencia del que gane contagiados de un programa de estabilización macroeconómica y de recuperación. Creo que eso debe de acompañar. Eso da mucha garantía de país capaz. Eso sería una muestra extraordinaria de avance. Yo creo que esas 2 condiciones van por el lado de las entregas de la actual oposición, y las exigencias son fundamentalmente garantistas. Yo me sitúo en un pacto muy básico que contenga sustancialmente estas ideas, no mucho más. Trabajar en esa dirección. Y por último, la señorita del fondo, que lleva toda la tarde con la mano encendida. Gracias, diputado Ramón Jauregui. Nos honra con su participación en este espacio. Mi intervención va en 2 puntos principalmente. Me llamó la atención su intervención sobre las críticas al modelo republicano. Me llama la atención porque soy de las que está convencida que ciertamente es perfectible, no adolece de muchas debilidades, como la cultura de corrupción que también se ve en sistemas no republicanos. Y la segunda es con respecto al caso de Venezuela, sin desenfocarnos de la naturaleza de este foro, de este diplomado, que es transiciones. Creo que el epicentro de todo proceso de transición, usted lo dijo, está en el tema de la negociación. Y no es difícil llevar cualquier proceso de negociación cuando lo que no se tiene enfrente es
la posibilidad de hacer cumplir acuerdos. Cuando no hay palabras, cuando tú tienes enfrente delincuentes, lo digo con respecto al caso venezolano. Por cierto, como articulación de uno de los que vive en Madrid, que es Antonio Ledesma, acá en Venezuela, mi nombre es Lier Bautista, cuando lo que tienes enfrente es experiencias reiterativas de diálogos fallidos, porque llegado al punto álgido de cerrar una negociación, no se cumplen acuerdos mínimos y aún así se puede avanzar y aún así se puede ganar. Evidentemente hay una intención de voto mayoritaria a favor de un cambio político en el caso venezolano, pero, digamos, hay una orfandad, hay una incomprensión de la comunidad internacional con respecto a una corrupción. El Fondo Monetario Internacional ha detectado por lo menos más de 400.000 millones de dólares venezolanos en distintos paraísos fiscales y cuentas en el extranjero por convenios de Estado. Si Venezuela tuviera la superintendencia activa, la superintendencia de inversiones extranjeras, seguramente muchos activos, como por ejemplo los de unos cuantos corruptos que han vivido, chavistas, que viven en España, no existieran. Claro, se han hecho esfuerzos importantes. Ahorita recientemente deportaron a la que era enfermera de Hugo Chávez, etc. Pero el punto es, ¿cómo se puede combatir en una situación de desventaja comparativa? ¿Cómo se puede hacer cumplir un proceso de negociación cuando no se concreta la palabra, cuando no tenemos ventaja comparativa? Porque las autocracias del mundo se están unificando, las autocracias del mundo se están apoyando con fachada comercial, con fachada militar, por supuesto con fachadas culturales y políticas, y las democracias nos estamos aislando, o al menos los que procuramos modelos democráticos nos estamos aislando de alguna manera. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde la experiencia de España, de esa transición, para intercambiar elementos que puedan ser factibles? Porque evidentemente es necesario un proceso de elecciones, evidentemente es necesario el hito electoral, la legitimación del proceso de cambio, pero estamos invadidos, no estamos hablando de un proceso de dos actores entre venezolanos, estamos hablando de un proceso donde hay entropías internacionales participando en Venezuela de distintas naturalezas. Muchísimas gracias. Bueno, no tengo una respuesta fácil de qué se hace cuando el régimen, cuando la otra parte en una negociación como esta se comporta como usted dice, ¿no? Reconozco que es así, que no hay acuerdos, que han fracasado muchos procesos, de niño también lo he dicho antes. Yo creo que hay que intentarlo. Mi única respuesta es que, sin embargo, hay que encontrar un camino en esta dirección y que hay que encontrar una luz en ese túnel, ¿no? Porque, de verdad, otras alternativas no existen. Un poco lo que a mí me pasa, por ejemplo, con el caso cubano, ¿no? Las sanciones de la ley Helms-Burton y el comportamiento de Estados Unidos con Cuba han provocado la caída del régimen cubano. Que yo sepa, no. Nosotros somos más partidarios, los europeos, de encontrar un acuerdo de asociación y de intentar que el desarrollo económico y la cultura tecnológica de Cuba pues fortalezcan las ansias de libertad de un país que solo puede vivir en libertad, creo yo, ¿no? Entonces, facilitamos más el proceso de esa manera. De hecho, es curioso, pero Cuba se resiste a que esas colaboraciones, esas asociaciones que le presentamos los europeos se puedan materializar. Incluso cuando Obama abrió su régimen a Cuba, yo no sé quién lo estropeó, pero muy probablemente los propios cubanos con aquellas radiaciones que hicieron a la embajada. Porque en el fondo tenían la colaboración. Entonces, mi impresión es que con el sistema venezolano hay más expectativas aprovechando estos espacios que pueden producirse, como hemos
señalado. Y la comunidad internacional, perdone que se lo diga, la comunidad internacional ha estado muy pendiente. Luego, hay muy pocos países en el mundo que hayan recibido una atención tan constante y tan intensa como Venezuela. Yo he hecho en el Parlamento Europeo no menos de 20 debates sobre Venezuela. Hemos enviado delegaciones aquí, misiones de observación electoral. Tenemos un servicio de acción exterior que está propiciando un mecanismo de países mediadores. En fin, los Estados Unidos han pensado en lo peor y lo mejor. Es decir, que realmente Venezuela no es Nicaragua. ¿Qué les gustaría a los nicaragüenses tener la atención de la comunidad internacional que tiene Venezuela? Porque, en fin, son un pequeño país del que nadie se acuerda. Ustedes no, ustedes son un país muy importante, es un país geopolítico de una importancia capital. Todo Cristo se preocupa de Venezuela. Los iraníes, los chinos, los rusos, los europeos. O sea que la comunidad internacional está. Y la comunidad internacional ayuda. Otra cosa es que en la medida en que la comunidad occidental presiona a Maduro por razones obvias, esto les ha echado en manos de los otros. Esto es así. Porque los otros han visto también la oportunidad de jugar en el tablero latinoamericano, ya sea Rusia o ya sea China, tocando las narices a los americanos con su país. Entonces, porque Venezuela es importante. Entonces, esto es así. Yo creo que antes de que sigan tocándose las narices los chinos y los americanos o los europeos, ustedes tienen que buscar el punto. La oposición venezolana uniéndose, articulando una propuesta unitaria, recuperando afecto ciudadano, conectando con esas ansias de cambio que tiene la ciudadanía, que muy bien ha explicado Benigno y que yo comparto plenamente, y buscando las contradicciones del régimen para encontrar una salida y unas elecciones competitivas en el 2024. Punto. Este es el horizonte, no hay otro. Yo creo que ese es el camino. Y por último, yo no he criticado al modelo republicano. Lo que he dicho es que el modelo republicano no es la concentración de las virtudes democráticas, ¿no? Esto sí que es importante. Y que hay monarquías parlamentarias con virtudes democráticas extraordinarias en el mundo. No debemos despreciar. Porque yo a mis hijos, cuando les hablo de esto, pues me dicen, joder, papá, qué antiguo eres. Porque, claro, porque defiendo pues, que en España, honradamente, no hay una alternativa en este momento a la monarquía parlamentaria. No la hay. Que si la producimos, vamos a generar un conflicto interno brutal. Y pongo como ejemplo que hay en muchos países donde los valores democráticos, las libertades, lo que llamaríamos el common law y todo lo que es Estado de Derecho, etcétera, está muy garantizado por un sistema que a priori es muy antiguo, pero que tiene la capacidad de ofrecernos lo que llamaríamos un arbitraje, pues eso, sucesorio, que está ahí, que es simbólico, que tal, pero que no ofrece problemas. Mientras que hay repúblicas que tienen, sin embargo, pues aunque responden a un sentir democrático mucho más razonable, luego, sin embargo, tienen métodos de gobernación, sistemas presidenciales o no, que son mucho más complejos. Eso es lo único que he querido decir. Yo creo que son perfectamente válidos todos los sistemas, pero he querido señalar que no hay que despreciar sin más las monarquías parlamentarias, porque a pesar de todo, y en el siglo XXI, las mejores experiencias democráticas del mundo están gobernadas por reyes. No, gobernadas no. Están o tienen jefes de Estado simbólicos sin ninguna función gubernativa, que son monarquías parlamentarias. Bueno, mucha suerte y muchas gracias. Bueno, creo que nos toca darle las gracias al señor Ramón Jáuregui y a nuestro embajador de España, Santos, haber facilitado esta sesión del día de hoy, que es una sesión abierta. Tenemos algunas personas, además de nuestros cursantes que están aquí, y que creo que, bueno, que esta jornada ha resultado muy útil y muy enriquecedora para todos. Y lo importante ahora es que ustedes empiecen a hacer la relación entre la historia y la teoría que han venido aprendiendo. Eso es lo fundamental, señor Jáuregui.
Un placer, un honor tenerlo aquí con nosotros. Gracias por visitar a nuestro. Gracias por el interés demostrado en lo que sucede en Venezuela y por trabajar por Venezuela. Gracias, señor embajador, por haber facilitado este encuentro y gracias a ustedes por estar presentes. Recuerden que nuestra clase de mañana es virtual, así que los esperamos en línea para la conversación que vamos a tener el día de mañana, para la presentación que tendremos mañana. Buenas tardes a todos. Feliz fin de semana. Gracias.